Bueno, hoy tenemos la posibilidad y el gusto de entrevistar y de dialogar con Nicolás Arata, licenciado en Ciencias de la Educación de la UBA, docente de posgrado y también director de formación de Claxo, ¿no? Del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Nicolás, bueno, gracias por estar acá y gracias por compartir este tiempo, esta charla. Muchas gracias, Matías. El agradecido soy yo. Nicolás, ahora en junio tengo entendido que Claxo prepara una conferencia internacional y uno de los temas está vinculado o quizás el tema está vinculado a la desigualdad. Y en función de eso me invito a preguntarte cómo pensar la desigualdad educativa, digamos, o cómo pensar la educación en un continente tan desigual como es el de la América Latina, sobre todo porque es uno de los temas que más en evidencia dejó la pandemia. Así es. Bueno, vos sabés, Matías, que América Latina tiene el triste mote de ser el continente más desigual del planeta. Eso significa que la persona más rica y la persona más pobre viven en nuestras sociedades, en nuestra región, ¿no? Y eso, lejos de ser un asunto que hay que cristalizar o que quede precisamente como mote y no se pueda pensar, cuestionar y transformar fundamentalmente, es un poco el propósito digamos, del eje de la 9ª conferencia que se va a celebrar en la Ciudad de México entre el 7 y el 10 de junio y que está impulsando Claxo con una, hay que decirlo, enorme red de instituciones universitarias y no universitarias que también están preocupadas y comprometidas no solo con pensar la cuestión de la desigualdad, sino también con la de pensar las vías para su transformación. Pensando en la desigualdad y pensando sobre todo en la construcción de narrativas opuestas o distintas a lo que es el discurso neoliberal, que también ha calado hondo en el ámbito educativo. El año pasado se dio un fenómeno muy interesante con respecto al centenario del nacimiento de Paulo Freire, donde hubo mucha producción académica, ensayística, de docentes que recuperaban ese legado de Paulo Freire. Me imagino que también habrá pasado en su momento con Simón Rodríguez, que es otra figura importante en América Latina. ¿Cuál es la lectura que vos haces de esto? Digo, de que a la hora de pensar nuevos horizontes o nuevas narrativas distintas, alternativas, se recuperen estos legados, se los actualice. No, traes una figura, dos figuras muy, muy vibrantes, ¿no?, para el pensamiento pedagógico latinoamericano, y en la pregunta anterior también vos traías a cuenta un poco la cuestión de la educación. Digamos, situarnos dentro de esas tramas de la desigualdad en lo que hace al aspecto o a la dimensión educativa es fundamental. En el contexto de la pandemia, una enorme cantidad de niños, niñas y adolescentes se quedaron sin escuela y no tuvieron todos ellos y todas ellas las mismas posibilidades de conectarse y seguir vinculados a sus maestros y a sus maestras para poder seguir aprendiendo y formándose. Aquí hay que decir dos cosas. En primer lugar, que esos maestros, maestras han tenido un rol absolutamente protagónico, decisivo y fundamental en sostener la continuidad pedagógica en contextos muy, muy complejos y para los cuales no estábamos preparados. Y por otro lado también que los estados han dejado, creo yo, y hay que mirarlo a nivel regional, una serie de deudas importantes en materia educativa, en materia de garantizar el derecho a la educación, que es un derecho que está sancionado y está presente en nuestras constituciones. No es algo que un Estado puede decidir hacer o no hacer, tiene que garantizar. Entonces, ahí tenemos, por un lado, grandes protagonistas, los docentes, y por el otro tenemos, ¿no?, que hacer un balance crítico sobre el rol de los Estados y cómo han garantizado ese derecho a la educación para la población. Lamentablemente, el resultado de esa evaluación no nos va a dar bien. Y es un tema que hay que pensar, porque así como imaginábamos no hace mucho tiempo que no íbamos a repetir o que no íbamos a atravesar una guerra de las proporciones que estamos atravesando como humanidad, tampoco hoy me atrevería a decir que no vamos a repetir una pandemia como la que nos encontramos. Entonces, creo que ahí hay una cuestión fundamental de que los estados hagan prospectivas y diseñen y se anticipen a esos escenarios y formen, inviertan
¿no? Y se comprometan en poder trabajarlos. Entonces, fundamental recuperar figuras como la de Paulo Freire para pensar estas cuestiones. El año pasado, efectivamente, ¿no? Fue el centenario del nacimiento de Freire, y Freire decía algo muy importante, ¿no? Que no solo había que interpretar el mundo, también había que transformarlo, ¿no? Y ahí ese es un mensaje que sobre todo va, sin lugar a dudas, eso puede ir hacia el sector o el discurso neoliberal, digamos que representa el discurso neoliberal, pero hay que tener en cuenta que ese mensaje es fundamentalmente para nosotros. ¿Por qué? Porque la política neoliberal se encargó de transformar el mundo. Lo hizo de una manera absolutamente eficiente. Han transformado la sociedad en el lapso de entre las 3 o 4 últimas décadas de una manera categórica. Han creado, instalado una forma de entender, pensar y sentir el mundo que es hoy moneda corriente. Nosotras somos los que nos hemos quedado atrás en esa batalla que primero que nada es cultural, no sé, así lo veo yo, ¿no? Que primero que nada es cultural, inmediatamente también es política, ¿no? De cómo transformamos el mundo nosotros. Entonces ahí me parece que es importante, como vos bien señalás, convocar a la historia, no solo Freire, no solo Simón Rodríguez, irnos y reconocernos en ese legado, ¿no? Cultural, político, pedagógico, social, que lejos de ser una rémora que nos detiene y nos impide avanzar, es nuestra plataforma para poder ir por más, ¿no? Es interesante esto que decías, porque me da la sensación de que vos hablas también de la construcción de una hegemonía, digamos, un discurso hegemónico totalmente distinto, porque si no, bueno, esto que acabas de decir, quedamos rezagados, entre comillas, me dijiste. Claro, quedamos rezagados. Fíjate, el patriarcado como discurso, si no tiene una capacidad de incidir en la cotidianidad de nuestras vidas, y especialmente, obviamente, de la vida de nuestras compañeras, de las mujeres, de una manera tremenda. Digamos, si nosotros no pensamos una educación y una pedagogía que transforme desde las bases esos efectos sociales o esa estructura social, esa configuración de la estructura social, para hablar un poco más de propiedad, bueno, estamos mal. Hablando de las bases, y vos recién mencionabas el tema de los docentes, algo que se vio patente en esta pandemia, en la pospandemia, era que hubo muchos docentes, maestros y maestras de escuela que empezaron a dejar registro de lo que habían vivido. Hemos visto la emergencia de libros, de publicaciones, de artículos en revista, como una necesidad de narrar lo que le estaba pasando. Vos que has trabajado en la historia de la educación, ¿encontrás huellas de esto en otra época? ¿Lo encontrás como algo novedoso de esta época y de lo que nos ha pasado? Siempre los maestros y las maestras se volcaron a la escritura como una forma de narrar sus experiencias, fundamentalmente para poder compartirlas con otros y con otras, ¿no? Pero también como una estrategia para elaborar, especialmente en los momentos de gran conflictividad, de poder elaborar el trauma, ¿no? La escritura es el lugar que nos permite, ¿no?, pensar, registrar y reflexionar sobre aquello que estamos soportando sobre nuestros cuerpos, y de alguna manera, digamos, con ese ejercicio, que es un ejercicio de profunda subjetividad, también objetivamos, ¿no? Sacamos fuera de nuestro cuerpo y colocamos en el papel o en los documentos, en una pantalla, lo que pensamos, lo que vivimos, lo que nos toca atravesar, para compartirlo con otros. Esos documentos son también el archivo de una época, ¿no? Y el archivo de una época que se puede pensar también en clave pedagógica, y que es fundamental pensarlo en clave pedagógica, porque, bueno, como venimos diciendo, ¿no?, una de las tramas de la desigualdad en donde particularmente la pandemia ha incidido es precisamente en el campo educativo. Entonces es fundamental contar con ese archivo para poder pensarlo, procesarlo, seguramente discutirlo también, pero con esa información también anticipar escenarios futuros, ¿no? El mayor drama creo que al que estaríamos condenados es a no contar con esa información, con esas reflexiones, con la riqueza de ese acervo, ¿no? Porque estaríamos condenados a repetir la historia, ¿sí? Entonces qué importante que es
y qué valioso y también qué notable y destacable que maestros y maestras que están en la urgencia del día permanentemente se hacen un tiempo extra, o sea, un tiempo extra que es un tiempo que le sacan a su propio tiempo de descanso. No es que interrumpen sus tareas, sino Exacto. que Sí. del momento de descanso ellos se ocupan en producir un material que es para nosotros de un extraordinario valor. Hablando con respecto a la historia de la educación, que recién lo mencionaba, bueno, ya invitamos a la gente a que visiten tu canal de YouTube, que están esas clases que son muy interesantes, y que sé que muchos docentes han podido disfrutarla durante este tiempo de pandemia, que la gente y muchos docentes tuvieron que seguir capacitándose y formándose a través de la virtualidad. Pero hablando de eso, recuerdo un libro que ya tiene sus años, muy interesante, que era de Adriana Puigros, que era qué pasó en la historia de la educación, creo que era desde la conquista creo que llegaba hasta el menemismo, si no me equivoco. Así es. Y pienso también que en los primeros años de este siglo, básicamente durante el kirchnerismo, se sancionaron muchas leyes muy importantes, ley de financiamiento, ley nacional de educación, eh, la ley de ESI, que es muy discutida hoy en día. Digo, sobre la ley federal se ha escrito mucho, hay mucho ensayo. Digo, y te pregunto, como a vos que trabajás en el tema de la historia de la educación también, eh, si es una buena oportunidad o si ya es tiempo o si es necesario o posible ya comenzar a analizar esa época, digo, con respecto a trazar un balance sobre lo que han sido este tipo de leyes. Toda época se puede leer en clave histórica y también vale hacerse la pregunta, ¿qué es una época? ¿No? ¿Cómo pensar lo contemporáneo y cuán pregnado de historia o digamos, cuán pregnado del pasado está lo contemporáneo? No sé, si viste la tapa de la última o la anteúltima tapa de la revista Times, que es un tanque avanzando, uno de estos tanques rusos avanzando sobre Ucrania, y el título era La historia ha vuelto, ¿no? La historia regresó. Entonces, hay una pregnancia del pasado sobre el presente que es permanente, que nos rodea. Lo importante es saber interpretarla. En ese ensayo maravilloso, en ese libro, de los tantos libros maravillosos que nos regaló la querida Adriana Puigros, ¿no? ¿Qué pasó en la historia de la educación argentina? Precisamente cuando se editó, iba desde Manuel Belgrano hasta el presente, iba de los tiempos de la colonia hasta el presente. Como historiadores, como historiadoras de la educación, siempre nuestro compromiso es con el presente, y muchas veces las posiciones políticas que tomamos en ese presente, en ese contexto histórico específico, se alimentan de argumentos que vienen de la historia, que vienen de tradiciones pedagógicas en las que nos reconocemos, con las que discutimos, pero en definitiva desde las que pensamos y desde las que asumimos, por ejemplo, la defensa de la escuela pública, la defensa de la universidad pública, la defensa del derecho a la educación. Por supuesto, una época también tiene novedades, tiene cosas que no han sucedido antes y que nos desafían también a repensar sobre aquello que sabemos y sobre aquello que solemos decir, bueno, ¿qué nueva palabra, qué nueva idea, qué nueva reflexión podemos producir en ese contexto, en esa novedad? La pandemia, de hecho, fue un tembladeral, ¿no? En términos de los conceptos y nociones a través de las cuales pensábamos la educación. A nadie, no en mi generación, ni en la generación anterior, ni en la anterior, se le hubiera ocurrido, por ejemplo, pensar la educación sin la escuela. Y de repente nos encontramos con la escuela como espacio físico, o la universidad como espacio físico, y sin embargo todos tuvimos de la noche para la mañana que ponernos a pensar cómo mantener nuestro vínculo con los estudiantes y con las y los estudiantes a través de la virtualidad. Esas clases, y te agradezco que hagas referencia a ellas, primero son posibles porque existe la universidad pública en la Argentina. Es decir, la universidad pública a mí me siguió pagando el sueldo para que yo pueda dictar desde mi casa esas clases. Muchos no pudieron tener esa posibilidad, entonces tengo que reconocer, agradecer a la universidad pública. Y esa era la forma también, digamos, de poder hacer público un conocimiento que
ya de por sí es público porque uno dicta en la universidad pública, y la universidad pública, como sabemos, todas las clases son abiertas, puede venir un vecino, sentarse y escuchar sin ningún tipo de problema. Pero hoy la posibilidad que ofrece las redes sociales hace que eso obviamente se potencie y circule de una manera muy diferente, y en definitiva retroalimenta o nos retroalimenta como profesores, como profesoras, porque efectivamente, digamos, le resulta muy gratificante que la clase que uno produce para sus estudiantes le sirva a mucha más gente de la que originalmente uno había imaginado, había pensado. Así que en ese sentido, bueno, creo que es también, digamos, los aspectos positivos que hay que recuperar de esta época, ¿no? De una época en donde nos pensamos sin escuela, durante un tiempo en donde nos pensamos sin escuela, y cómo tratamos de imaginar otras formas para conectarnos entre nosotros y nosotras. Y en ese imaginario de una escuela distinta a la prepandemia, te pregunto qué posibilidades hay de, a ver, y volviendo al inicio de la charla, ¿no? Hablábamos de una educación en un continente muy desigual, con deudas enormes, deudas históricas con respecto, por ejemplo, a las infancias. Y hay un discurso remanido cada vez que hay elecciones que es, bueno, busquemos consenso, ¿no? Busquemos un consenso en esto, consenso en lo otro. Está el famoso consenso educativo. Y uno se pregunta si es posible avanzar en esto más allá de lo discursivo. Recuerdo una entrevista que le hice hace muchos años a Silvia Finocchio, y que ella decía que con respecto a los consensos, ella me decía algo así como que la historia de la educación no es de consenso, sino de confrontación. Y entonces, en función de eso, también te traslado esta pregunta, con respecto a esta famosa frase de, bueno, busquemos consensos en función de la educación. ¿Es posible? ¿De qué forma? Ahí voy a tener que discutir con la querida Silvia Finocchio, a quien respeto y quien ha ha producido, digamos, grandes trabajos en el campo de la historia de la educación. Yo creo que la política es consenso, y que la confrontación en todo caso digamos, nos tiene que servir como una instancia previa para poder llegar a instancias de acuerdo. Por lo menos así yo lo aprendí de mi maestra, que es Adriana Puigros, ¿no? O sea, uno tiene que ponerse contento cuando dos políticos se sientan a hablar en la cámara baja o en la legislatura, ¿no? Porque significa dos políticos de dos fuerzas políticas opuestas, ¿no? Porque implica que se está trabajando en construir esos consensos. Ahora bien, hay que pensar de qué están hechos esos consensos, ¿no? Y en el caso educativo, mirá, vuelvo a la historia. Este año se están cumpliendo 140 años de la celebración del primer Congreso Pedagógico Internacional, época Roca, 1882. Se acaba de constituir el Estado argentino como tal, se federaliza la ciudad de Buenos Aires, y un conjunto de escuelas de la capital y de los territorios nacionales no tenían ley de educación. Entonces, el gobierno de Roca, un gobierno conservador, llama a un congreso para que se debatan las bases educativas de lo que luego va a ser la ley 1420 de educación, una ley conocida por todos y por todas, y también querida, es una ley progresista, una ley que estableció que en la Argentina la escuela primaria era pública, era gratuita, era para ambos sexos, ¿sí? Era laica, y esa ley surgió de una época que estaba marcada por fuertes matices conservadores, pero surgió también de un gran consenso social que puso la educación, ¿no? Y puso la educación en manos del Estado, o sea, con la responsabilidad principal en manos del Estado, como un hecho que debía estar por encima, ¿sí?, de cualquier enfrentación o confrontación política ideológica. Claro. Entonces, ahí creo que hay una figura interesante para rescatar de la historia, y qué interesante, saliendo de una pandemia, que nuestro Ministerio de Educación pudiera convocar un congreso pedagógico con las características del siglo XXI para poder llevar adelante un gran debate relativo a esto. Pequeña salvedad, digamos, creo que Silvia Finocchio en realidad decía esto en el marco de un imaginario, una idea vinculada a que
la generación del 80, la ley 1420, o los grandes consensos o los grandes avances que se dieron en la historia de la educación, habían sido no sin fricciones. Y no, en realidad había proyectos en pugna, había fricciones, había debate, digamos. No fue sencillo, no hay un pasado, ella decía, no hay un pasado idílico, una época dorada donde todo era... Totalmente de acuerdo con eso. Pero es interesante. De hecho, sí. Perdón, de hecho yo estoy contando el Congreso Pedagógico, ese fue una instancia en donde, por ejemplo, liberales y católicos confrontaron a muerte respecto de si nuestra escuela tenía que enseñar contenidos religiosos o no, y se impuso una postura. Lo que digo es que hay una instancia de la política que implica un acuerdo, que implica que hay que articular y hay que definir vamos para allá. Entonces, digamos, los recortos sobre lo educativo lo podríamos recortar sobre la cuestión ambiental. ¿Cómo no vamos a esperar de nuestros políticos y políticas que lleguen a un consenso respecto de una transición justa hacia un modelo ambiental o energético ambiental diferente del que nos está llevando directamente al precipicio? Entonces, ahí yo confío mucho en la política, sigo confiando en la política como una instancia de acuerdos. Obviamente está atravesado por los conflictos que sabemos. Exacto. Y en este hipotético caso y con esto cierro, de una posibilidad de un congreso pedagógico con una agenda del siglo XXI, ¿se te ocurren algunos ejes, algunos temas sobre los cuales se puedan llegar a avanzar, o temas urgentes o temas de largo plazo? La cuestión ambiental, la cuestión ambiental, la escuela tiene que ser ese espacio en donde se formen las nuevas generaciones, y las nuevas generaciones también nos transmitan a nosotros y nosotras un saber vinculado al cuidado del ambiente y de los otros seres vivientes. Una escuela, bueno, vos mencionabas la cuestión de la ESI, una escuela que combata desde el primer momento el patriarcado, que es la base, la fuente de todas las desigualdades que se nos puedan ocurrir, y una escuela que pueda, o sea, digamos, imagino, digamos, una instancia, la llamémosla Congreso Pedagógico, que piense una escuela que enseñe a reconocer las raíces, las tradiciones, las herencias culturales de nuestra propia tradición, de nuestra propia sociedad, de nuestra propia cultura, para desde ahí pensar cómo conectarnos con el mundo. No significa hacer algo encerrado sobre sí mismo que solo dialoga con lo propio, sino reconocer y valorizar nuestra cultura para desde ahí, ¿no?, conectar con ese gran ideal humanista de poder aportarle al mundo nuestros conocimientos, nuestros saberes, y dialogar con ellos, ¿no? Creo que esos serían algunos de los componentes básicos que imagino que podrían entrar. Ya me estoy entusiasmando con la idea. Voy a ver de hablarla con el ministro de Educación, Jaime Persica, a ver si se interesa en la idea. Pero no es mala, ¿eh? No, porque totalmente. justo da la idea, bueno, la efeméride siempre ayuda también, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, los tiempos son tiempos difíciles, ¿no? También. Nicolás, un millón de gracias por esta charla y por tu tiempo. A vos, un abrazo grande. Abrazo.